¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Le saludo al señor Luis Bajaña, de la carrera de Ingeniería Electrónica del grupo 4860, en la materia de electiva. El día de hoy vamos a comentar de algunos temas que se van a hablar acerca de la materia de electiva, como son transmisores y reductores, como son motores de corriente continua, motores de corriente alterna, que son los sensores de presencia, sensores de posición, sensores de velocidad. Tenemos transmisores y reductores. Los transmisores de un robot industrial son los elementos que transmiten el movimiento entre los actuadores y las articulaciones. Pueden convertirse en movimientos lineales en circulares y viceversa. Deben de tener una serie de características técnicas básicas para su perfecto funcionamiento. Una de ellas es el tamaño y peso reducido. 2. Mínimo de juegos y holguras. ¿Qué es una holgura? Es la diferencia de diámetro entre un eje y el agujero que la contiene. Rendimiento elevado, y la otra que sea capaz de soportar el funcionamiento continuo de un par elevado. Tenemos también lo que son los reductores de un robot industrial, que son los elementos que se encargan de adaptar el par de velocidad de salida de los actuadores a los valores adecuados para el movimiento de los eslabones de un robot. Además de tener un objetivo, es de aumentar la precisión en la medición del giro del eje sin introducir juegos mecánicos. Los utilizados en robótica deben de tener grandes prestaciones, como son la relación de reducción elevada, un par de salida nominal alto, compacto y ligero. Tiene que tener un bajo momento de inercia y un alto rendimiento. También tiene que tener una velocidad de entrada alta y alta rigidez torsional. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que son los motores de corriente continua. ¿Qué es un motor de corriente continua? Un motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, con sus siglas CC o DC en inglés o en español, es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, provocando el movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes: el estator, que da soporte mecánico del aparato que contiene un polo de la máquina, que puede ser bien de devanados de hilos de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Y dos, el rotor, que es generalmente de forma cilíndrica, también con devanado y con un núcleo alimentado por corriente directa a través de unas dérivas que están en contacto alternamente con las escobillas fijas. Un motor de corriente alterna. ¿Qué es un motor de corriente alterna? Denominado motor de corriente alterna es aquel motor eléctrico que funciona con este tipo de alimentación. Un motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte la energía determinada, convierte una forma determinada la energía eléctrica en energía mecánica de rotación o un par. Y tenemos que es un sensor. Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Tenemos que es un sensor de presencia. Un detector de movimiento o un sensor de presencia es un dispositivo electrónico equipado de sensores que responden a un movimiento físico. Se encuentran generalmente en sistemas de seguridad o circuitos cerrados de televisión. Tenemos varios tipos de sensores, y aquí podemos ver que tenemos los sensores activos y los sensores pasivos. Un sensor activo, este tipo de sensor es el que inyecta luz en microondas o sonidos en el medio ambiente y detecta si existe algún cambio en él. Luego tenemos los sensores pasivos. Muchas alarmas y sensores utilizan esta detección de ondas infrarrojas. Estos sensores son conocidos como PIR, pasivos infrarrojos. Para que uno de estos sensores detecte a los seres humanos,
se debe ajustar la sensibilidad del sensor para que detecte la temperatura del cuerpo humano. Luego tenemos los sensores de posición. Un sensor de posición o un sensor de ángulo magnético es un sensor de posición angular magnético que está pensado para la medida de posición angular mediante tecnologías magnéticas. Es decir, contamos con dos elementos principales, un detector y un emisor. El emisor es principalmente un imán que al variar su posición también logran sus polos. ¿Qué es un encoder? El encoder es un transductor rotativo que mediante una señal eléctrica sirve para indicar la posición angular del eje, velocidad y aceleración del rotor del motor. ¿Cómo funciona un encoder? Un encoder se compone básicamente de un disco conectado a un eje rotatorio. El disco está hecho de vidrio o de plástico que se encuentra codificado con unas partes transparentes y otras opacas que bloquean el paso de la luz emitida por la fuente de luz. En la mayoría de los casos, estas áreas bloqueadas o codificadas están arregladas de forma radial. Luego tenemos lo que es un sensor de velocidad. Un sensor de velocidad es un dispositivo muy utilizado, más que nada en los automovilistas. Es un dispositivo capaz de traducir la velocidad a la que se traslada cualquier objeto en una señal eléctrica, con una frecuencia proporcional a la velocidad de giro. De esta manera, si el automóvil se mueve a una velocidad relativamente lenta, el sensor enviará señales de frecuencias bajas, mientras que si una situación contraria, el sensor enviará señales de frecuencias altas. Gracias.